Bueno, buenas noches. Mi nombre es Wendy Galindo y en esta ocasión yo les estoy dando el tema de desarrollo del ojo. Antes de iniciar como tal, como con cada una de eh, pues cada uno de los orígenes embriológicos que tiene nuestro ojo, pues vamos a empezar un poco con la anatomía para que podamos estar ubicados cuando estemos hablando de cada una de las estructuras y su formación. Pues el ojo tiene varias partes. Va a tener la iris, que pues ahí está, es lo que le da color a nuestro ojo. Tenemos la pupila, que como tal no es un punto negro en nuestro ojo, sino que es un espacio. También tenemos el cristalino, que va a ser como el lente para nuestro ojo. Tenemos la córnea, la esclerótica, que es toda la parte blanca que rodea nuestro ojo. También vamos a tener el cuerpo ciliar, que se va a ayudar al cristalino para poder enfocar y desenfocar. Tenemos la retina, que es esa parte nerviosa de nuestro ojo. Tenemos el nervio óptico, la mácula, donde está el punto de mayor agudeza visual. Tenemos la pápula óptica y también el ojo se divide en cámaras. Va a haber una cámara anterior y una cámara posterior. Ahora, una de las partes más importantes sobre el desarrollo del ojo, pues es cada uno de sus orígenes, porque el ojo va a tener 4 orígenes distintos. Va a venir de lo que es el neuroectodermo, el mesodermo, el ectodermo de superficie y las células de la cresta neural. Y cada una de ellas pues nos va a dar distintas partes del ojo. El neuroectodermo nos va a dar, bueno, como dice su nombre, neuro, para que lo puedan asociar. Neuro va a hacer referencia a todo aquello que es la parte nerviosa y que tiene que ver con nuestro sistema nervioso, como la retina, las capas posteriores del iris y también el nervio óptico. Lo que es el mesodermo va a dar lo que es la cubierta fibrosa y la cubierta vascular. El ectodermo de superficie nos va a dar 3 estructuras, lo que es el cristalino, la esclerótica y el epitelio corneal. Y por último, lo que es las células de la cresta neural, que estas no son como tal una capa, sino que estas células migran hacia donde tienen eh, donde tienen que formar cada una de estas estructuras. Nos van a dar lo que es el endotelio corneal, el estroma de la córnea, el cuerpo ciliar, músculos ciliares y la red trabecular. Ok, ahora iniciando así como en secuencia de cómo se va formando nuestros ojos, es importante que ustedes sepan que en el día 22 es donde va a aparecer la primera evidencia del desarrollo ocular. Y esta evidencia van a ser los surcos ópticos, que aquí vamos a tener el embrión en formación y aquí van a aparecer esos surcos ópticos, que en otro corte los van a ver de esta manera, para que también puedan relacionarlo un poquito con cardio, eh, porque se están formando casi al mismo tiempo estos dos sistemas. Es que ojos que no ven, corazón que no siente. Entonces, como los ojos empiezan a formarse hasta el día 22, así recuerdan que el corazón empieza a latir entre el día 22 y el día 23. Ahora les voy a explicar un poquito de cómo se forma el ojo, porque yo sé que leyéndolo y que solo se lo digan así como en teoría es un poquito difícil comprender cómo está ocurriendo cada una de esas cosas. Entonces, yo les tengo este video en el que yo les enseño cómo funciona. Entonces, primeramente vamos a tener las 3 capas, que son 3 de los 4 orígenes del ojo. Esta aquí va a ser el ectodermo, la rosadita va a ser nuestro mesodermo y la otra azul va a ser el neuroectodermo. Entonces, aquí aparece el surco óptico, que recuerden que es la primera evidencia del desarrollo del ojo. Luego lo que va a pasar es que ese ectodermo de superficie se va a empezar a imaginar y va a formar la copa, va a empezar a formar la copa óptica y tiene que quedar algo así. Luego
el neuroectodermo, luego lo que va a pasar es que ya que se está empezando a formar la copa óptica con el ectodermo de superficie, el neuroectodermo va a querer empezar a formar el nervio óptico, que aquí en este punto lo vamos a llamar tallo óptico, porque ese es el primordio del nervio. Entonces se forma la copa y el tallo óptico. Luego de que se forman ya esas dos estructuras, lo que va a ocurrir con el mesodermo de superficie, que es lo rosadito, va a empezar a englobar lo que es la copa óptica que había formado el ectodermo. Entonces vamos a tenerlo así. Luego lo que es el ectodermo de superficie se va a engrosar en estos extremos de acá, y ese engrosamiento es lo que va a empezar a formar lo que es el cristalino. Que el cristalino, pues más adelante se lo voy a explicar más a fondo, pero tiene varias etapas antes de que lo llamemos cristalino. En esta etapa se va a llamar placoda cristaliniano. Entonces es por el engrosamiento de los extremos del ectodermo de superficie. Y luego ese ya cuando esté formado, va a migrar hacia atrás en el ojo. Ahora, lo que va a pasar es que el mesodermo, yo les comenté que va a ayudar con lo que es la cubierta fibrosa y la cubierta vascular. Entonces, el mesodermo va a empezar a formar lo que es la córnea y se va a colocar justo enfrente de la copa óptica, como cubriendo al ojo. Luego, en el tallo óptico van a aparecer unas fisuras. Estas fisuras se llaman fisuras retinianas. Estas son importantes porque estas se tienen que cerrar. Si no se cierran, va a dar lugar a alteraciones embriológicas y malformaciones en el embrión, que se lo voy a explicar ya como al final. Pero están las fisuras retinianas y estas se van a cerrar y van a dar paso a lo que son los vasos hialoideos y al nervio óptico, que estaría representado. El rojo representa ese vaso hialoideo y tenemos el nervio óptico. Es importante que sepan de los vasos hialoideos. Nosotros, ya que estamos totalmente formados, pues no hay en el cuerpo humano como tal vasos sanguíneos hialoideos. Esos solo están presentes en el embrión. Y esto es porque esos vasos van a degenerar. Van a degenerar lo que es la parte distal, pero la parte proximal va a persistir, y eso es lo que va a dar lugar a la vena y arteria central de la retina, que esas sí están presentes en el ser humano ya formado. Y pues tenemos el nervio óptico. Ahora, vamos a empezar a ver la formación de la retina. La retina inicialmente va a tener solamente dos capas. Vamos a tener una capa que está pegadita a la copa óptica, que va a ser la retina neural, que es esa que se está formando ahí. Y vamos a tener otra que va a estar separada por un espacio. Ese espacio se va a llamar espacio interretiniano. Y esa la vamos a conocer como la retina pigmentaria. Y así es como nos quedaría la copa óptica, que si recuerdan es una de las placas que se les dio durante la práctica de desarrollo del ojo. Creo que no la vieron en el microscopio, pero en la foto, si se las enseñaron, pues algo así queda la placa. Quedó claro todo con lo del desarrollo del ojo. Bueno, lo tomaré como un sí. Ahora les voy a ir explicando como pasito a pasito, así cada una de las estructuras del ojo y qué es lo importante de resaltar de cada una de ellas. Pues la retina, recuerden que pues en el video anterior yo les decía que solamente vamos a tener dos capas al inicio, que va a ser la pigmentaria y la retina neural.
y esas se van a desarrollar a partir de las paredes de la copa óptica. Pero cuando ya alcanza más, ya es más madura lo que es la retina ya formada tiene 10 capas. Entonces, la vamos a ir viendo de una en una y vamos a resaltar lo más importante. Vamos a iniciar de lo más externo a lo más interno. La más externa va a ser el epitelio pigmentario. Básicamente en este epitelio está bien abundante lo que es la melanina. Y esta melanina es importante porque dependiendo de cómo ella se distribuye en nuestro ojo, va a dar lugar a lo que es el color de nuestros ojos. Luego vamos a tener la segunda capa, que es la capa de conos y bastones, o también se le conoce como la capa fotorreceptora. Y básicamente aquí van a estar los axones de los conos y bastones, no van a estar toda la célula, porque los conos y bastones suelen ser células súper largas, entonces aquí solo vamos a encontrar inicialmente los axones. Luego, en la tercera capa, es súper delgadita, casi no se ve, y básicamente es esta acá. Esa va a ser la membrana limitante externa. Y como dice su nombre, pues básicamente es como un límite para separar la capa de conos y bastones y la siguiente capa, que sería la capa nuclear externa. Como ustedes pueden ver, esta capa está como llenita de circulitos morados. Y eso es porque está llena de núcleos. Específicamente van a ser los núcleos de los conos y bastones. Entonces ustedes, por eso les digo que son súper largos, porque se están extendiendo desde acá hasta esta capa de acá. Luego la quinta va a ser la capa plexiforme externa, que es esta rosada de acá. En esta capa plexiforme vamos a encontrar que siempre que ustedes escuchan plexiforme es que va a haber sinapsis. Entonces eso significa que aquí va a haber sinapsis entre los conos y bastones y las células de Müller. Luego vamos a tener una sexta capa, que esa es la capa nuclear interna, que de nuevo son un montón de circulitos moraditos, que eso representa núcleos. Y aquí van a ser los núcleos de las neuronas horizontales, bipolares y también vamos a encontrar de células amácrinas. Luego la séptima va a ser la capa plexiforme interna y básicamente hace lo mismo, hace sinapsis, pero en este caso va a ser sinapsis entre las células amácrinas y las células ganglionares. Y eso es lo que nos da nuestra siguiente capa, que es la penúltima, y va a ser la antepenúltima, perdón, y va a ser la capa de células ganglionares de la retina. Esta capa se diferencia de las nucleares, porque o sea, ustedes pueden ver que siempre son como círculos morados, pero lo importante de esta capa es que los círculos son mucho más grandes. Entonces, se distinguen fácilmente de las capas nucleares. Luego vamos a tener la 9, que es la capa de fibras del nervio óptico, que aquí vamos a ver cómo se va, porque, bueno, en neuro les enseñan que el nervio óptico tiene su origen real en las células ganglionares de la retina. Entonces ese nervio óptico viene desde esta capa, la capa número 8, y vamos a encontrar sus fibras coincidentemente en la capa 9. Y por último vamos a tener una capa que está cerrando todo como un sándwich y va a ser la membrana limitante interna. No es importante, o sea, no es importante que se memoricen para examen las 10 capas porque no se las van a preguntar, es más para laboratorio, por más si tienen examen, bueno, hay examen esta semana que viene, entonces eso les sirve como repasito más para laboratorio. Ahora, con el iris, pues este se desarrolla a partir del borde de la copa óptica. Y yo les mencionaba que el iris está muy relacionado con lo que es la melanina y cómo esta se distribuye en el ojo. Pero es importante que sepan que cuando el bebé no nace con su color definitivo de ojo, sino que van a ser como un color azul grisáceo. Y este es porque lo que es las capas de melanina
y ocupan como exposición al sol. Y esto es un proceso como de 6 a 10 meses luego de haber nacido el bebé. Y esto es lo que le permite a la melanina terminar de distribuirse en el iris y darle el color final al bebé. Luego vamos a tener el cristalino, que yo para el cristalino les mencionaba que tenía como varias etapas antes de llamarse cristalino, que primero se va a llamar placoda cristaliniana, que es ese engrosamiento que hubo en el ectodermo de superficie. Luego lo que pasa es que esa placoda cristaliniana se va a invaginar y va a formar la siguiente etapa, que son las fositas cristalinianas. Y estas fositas cristalinianas deben fusionarse para formar la vesícula cristaliniana. Y esa vesícula cristaliniana es el último paso antes de ya llamarse cristalino como tal. Luego vamos a tener lo que es el cuerpo ciliar y los procesos ciliares. El cuerpo ciliar va a ser este rosado que miran acá. Y ese básicamente es una extensión de la coroides. La coroides es esa capa vascular de nuestro ojo. Entonces, ese cuerpo ciliar lo que va a pasar es que va a emitir unas prolongaciones. Y esas prolongaciones es lo que vamos a conocer como procesos ciliares. Y lo que es importante de estos procesos ciliares es que secretan humor acuoso. Y el humor acuoso, pues, se encarga de nutrir a lo que es el crino, el humor vítreo y todos los que son los medios refringentes del ojo. Eso es importante porque, bueno, así ocurre ya cuando ya nace el bebé, pero en su etapa embrionaria, yo les mencionaba sobre los vasos sanguíneos yaloideos. Esos eran los que se encargaban de nutrir esos medios refringentes. Ahora, eso ya no es así cuando ya nacemos, porque si aún los vasos yaloideos se encargaran de nutrir esos medios refringentes, que son todas las estructuras transparentes de nuestro ojo se miraría siempre como que está sangrando, se miraría rojo. Entonces, por eso es que el humor acuoso pasa a tener ese papel. Luego vamos a tener lo que es la córnea. Aquí es importante porque esta se va formando simultáneamente con lo que es el cristalino. Que recuerden que la vesícula cristaliniana pues era el último paso antes de llamarse cristalino. Y esa vesícula pues inducía lo que es la transformación del ectodermo de superficie y daba paso a lo que es la córnea. La córnea como tal tiene 3 orígenes, que va a ser el epitelio corneal externo, el mesénquima, también conocido como mesodermo, y también las células de la cresta neural, como les mencionaba al inicio de la presentación, pues van a migrar y van a ayudar a formar la córnea. Luego vamos a tener lo que es la coroides y la esclerótica. Básicamente, estas van a formarse a partir del mesodermo y también tienen influencia del ectodermo de superficie. Y es básicamente coroides esclerótica, van a ser otro nombre para lo que es la capa vascular del ojo y la capa fibrosa externa. Luego vamos a tener lo que son los párpados. Los párpados van a desarrollarse desde la 6ª semana, pero estos no van a permanecer fusionados hasta la semana 28. Entonces, a pesar de que esos se forman súper temprano en el desarrollo del embrión, ellos no van a poder abrir los ojitos, sino que eso va a ocurrir hasta después de la semana 28. Y los párpados pues tienen influencia de lo que es el mesodermo, las células de la cresta neural y también del ectodermo de superficie. Ya por último, les voy a hablar sobre algunas malformaciones que pueden ocurrir en el desarrollo del ojo. Primero vamos a tener lo que es el coloboma. El coloboma básicamente van a ver como que la pupila como parece que se está derritiendo, por decirlo así, y esto básicamente es porque yo les mencionaba sobre las fisuras retinianas. Entonces, si estas fisuras retinianas no se fusionan, se mantienen abiertas, vamos a ver como resultado lo que es el coloboma. Luego vamos a tener la noftalmia, que siempre que vemos el prefijo A en una malformación, básicamente es la ausencia de algo. Entonces aquí básicamente es que
está ausente el ojo. Y esto puede ser unilateral o bilateral. E igualmente hay una anoftalmia primaria y una anoftalmia secundaria. En la primaria básicamente es que ya cuando tiene que desarrollarse el ojo en la cuarta semana, pues básicamente es como que se mira truncado este proceso y no se forma el ojo. Ya la secundaria viene desde otras estructuras que es el prosencéfalo, porque el prosencéfalo es un importante inductor para que de paso a todo el desarrollo del ojo. Entonces, si no está el prosencéfalo, no se va a formar nada. No va a haber nada que le diga al embrión en formación cómo empezar a desarrollar el ojo. Luego vamos a tener glaucoma congénito. Aquí es importante que les mencione lo que es una estructura en donde se secreta el humor acuoso. Y esa va a ser el canal de Schlemm, o también conocido como el seno venoso escleral. Y básicamente, ese seno venoso pues ayuda a la reabsorción del humor acuoso. Pero si este seno venoso escleral no se formó correctamente, pues el humor acuoso no se va a poder reabsorber y eso va a causar un cambio en la presión del ojo. Y eso es lo que va a dar lugar a lo que es el glaucoma congénito. Y por último sería la ptosis palpebral congénita. Básicamente esto es una anomalía a nivel del músculo elevador del párpado superior y puede ser directamente en el músculo la malformación o también puede ser en el tercer par craneal o el nervio motor ocular común y por eso vamos a ver el párpado caído. Y pues con eso sería lo que es la formación del ojo. No sé si les quedó claro, si tienen dudas o todo bien. Bueno, espero que les vaya muy bien en su examen y pues también entren al repaso de la siguiente semana para que puedan verle el resto de los temas. Muchas gracias, Wendy.